Voy a hacer un ejemplo inverso al que ya hemos hecho relacionado con un análisis de frecuencia. ¿Por qué? Porque la idea que sobre la cual he estado discutiendo es de que uno hace un análisis de frecuencia de manera tal de poder llegar a inferir cuál es la magnitud del evento físico que uno va a ocupar para efectos del diseño, dado que uno conoce el periodo de retorno. ¿Ya? Y el periodo de retorno se calcula mediante un análisis de riesgo hidrológico o hidroeconómico, etc. ¿Ya? Pero veamos el problema al revés. Copiapó, el año 2015 se inundó. ¿Ya? Y se inundó porque básicamente llegó una crecida que fue lo suficientemente grande, ¿ya? Por un evento de precipitaciones muy intensa, eso acoplado con un muy mal manejo del cauce. El cauce estaba muy cochino, lleno de basura, lo cual hizo que, desde el punto de vista de rugosidad, aumentara el coeficiente de Manning y por lo tanto las alturas de escurrimiento que se registraron fueron mayores que las que se tendrían si es que el cauce hubiera estado bien limpio. Como ejemplo de eso es que el año 2017 hubo otro evento de precipitaciones que desde el punto de vista caudal fue más intenso que el del 2015. Sin embargo, produjo menos problemas para la población porque el año 2015 básicamente bajó la gran crecida, limpió todo el cauce y después cuando llegó el 2017 una crecida que si bien fue mayor desde el punto de vista de caudal pasó más, ¿ya? Sin mayor problema, ¿ya? Entonces, y todo esto de acá, pensemos por ejemplo que tenemos una casa por aquí, ¿ya? O no una casa, varias casas, ¿ya? Tenemos un lugar que a nosotros nos gustaría poder analizar cuál es el riesgo que existe de que por ejemplo, este poblado o estas instalaciones o lo que sea que yo tenga ahí se inunde este año, ¿ya? Entonces, el problema básicamente consiste en determinar cuál es Q, cuál es el caudal, tal que las casas, entre paréntesis, faenas también, faenas, instalaciones, etcétera, no se inunden. ¿Sí? Bien. Vale decir, determinar cuál es el caudal que está asociado con esa altura de escurrimiento, donde esta altura de escurrimiento es la que está asociada justo al caso del límite para que las casas no se inunden. Esto acá es un caso absolutamente teórico, pero, o sea, conceptual, porque ustedes bien saben que el agua cuando está bajando un gran caudal no está quietito horizontal, sino que sube, baja, entonces ahí hay que definir algún criterio para poder decir, ¿sabes? Que efectivamente para caudales, para alturas de escurrimiento mayores que este valor de acá ya tenemos, se está afectando nuestro sitio de estudio. Para caudales menores, entonces hay que definir algún valor límite, ¿ya? Que es el que permita identificar si es que esta zona se inunda o no se inunda, ¿ya? Ese valor límite no necesariamente está asociado con una altura de escurrimiento como este de acá, sino que hay que eventualmente agregar algún tipo de incertidumbre, algún tipo de revancha, etc. ¿Ya? Pero en este caso de acá es un problema del tipo dado H, es un problema hidráulico. Acá sería, como decíamos, un problema hidráulico. Canales, Manning, pendiente, etc. A eso es a lo que me refiero con un problema hidráulico del tipo dado H, calcule Q. ¿Ya? Dado H, dado algún criterio, alguna profundidad de escurrimiento, dado un ancho superficial, dado algún criterio que me diga se inunda o no se inunda, que sea como el límite de se inunda o no se inunda, entonces calcule cuánto vale el caudal que está asociado. ¿Ya? Entonces, mediante este análisis de acá, uno puede determinar, bueno, entonces el máximo caudal que
puede estar circulando por este río para que estas instalaciones no se vean afectadas por el caudal, es Q. ¿Ya? Y ahora yo quiero saber, dado Q, y ahora la pregunta siguiente es, bueno, ¿qué tan probable es que Q ocurra, por ejemplo, al menos una vez en los próximos 5 años? Para decir años, ¿ya? En los próximos N años, para hacerlo más general, ¿ya? Cosas que de repente pueden estar ocurriendo. Mira, sabes que nosotros identificamos que esto acá es una zona, pero nos vamos a demorar 5 años en poder relocalizar toda esta gente acá, ¿ya? Que por ejemplo lo que ocurre cuando se comienza a ordenar territorialmente el territorio, se definen algunas zonas donde efectivamente no se puede construir porque están en la mitad de la quebrada, y se identificó que hay construcciones en zonas que son susceptibles a inundación. Entonces va a haber que relocalizar todas esas personas, va a haber que mover todas las instalaciones, va a haber que hacer una serie de movimientos y ajustes, y esos ajustes básicamente no ocurren de un día para otro. Hay que convencer a las personas, hay que conseguirse los fondos, hay que conseguirse nuevos lugares de donde instalar, etc. ¿Ya? Entonces yo me voy a demorar más o menos 5 años, ¿ya? en hacer este movimiento de acá. Y me gustaría conocer, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que durante este tiempo de acá, donde igual voy a tener gente viviendo ahí en la quebrada o en esta zona de inundación, cuál es la probabilidad de que durante este periodo llegue una crecida que en la práctica haga que se me inunde todo esto acá, ¿ya? Esto de acá, si es que está relacionado con el riesgo hidrológico, y en algún minuto lo vimos. Dijimos que el riesgo era básicamente 1 menos la seguridad, donde S, seguridad hidrológica, que se define como 1 sobre T elevado a N, donde dice que es la probabilidad de que el caudal no se supere en el año 1, y tampoco se supere en el año 2, y tampoco se supere en el año 3, y así sucesivamente n veces, tal que la seguridad, que vale decir que cuál sería la probabilidad de que durante los próximos n años no se inunde esta zona de acá, sería 1 menos 1 sobre t elevado a n. Por lo tanto, el riesgo, que es lo que yo estoy buscando, qué tan probable es de que ocurra al menos una vez en los próximos n años, se define como 1 menos 1 sobre s, y eso sería 1 menos 1 sobre s elevado a n, ¿ya? Y ahí viene la pregunta, ¿cuánto vale t? ¿Ya? Porque no es que nosotros ahora queremos calcular r, y por lo tanto necesitamos conocer cuánto vale t, que es el que está asociado a este caudal, que es el que hace que la cosa se inunde, ¿ya? Y para poder hacer eso es de que se hace el análisis, una segunda aplicación del análisis, de frecuencia de caudales, donde en este caso de acá tenemos la probabilidad de excelencia, o mejor dicho, tenemos el periodo de retorno, ¿ya? Que va a ser 1 sobre la probabilidad de excelencia, tal que hacia la derecha van a ir aumentando los periodos de retorno. Y aquí yo voy a tener el caudal. Mediante un análisis de frecuencia se pudo identificar que esta es la distribución de probabilidades que uno tiene. Esto de acá a partir de una nube de datos, por ejemplo. ¿Ya? Vean el video anterior. ¿Ya? Y en este caso de acá nosotros tenemos Q. A partir de Q podemos entonces inferir cuánto vale t, que es una manera alternativa de ocupar el mismo gráfico. En el video anterior, dado un periodo de retorno que yo me estaba buscando, 200, 1000 años, etc., yo calculaba entonces cuál es el valor del caudal, y a partir de ese valor del caudal se pasa al problema hidráulico de determinar el ancho del canal, lo alto del muro y una serie de otras cosas, ¿ya?
Pero esto de acá es un problema parecido, pero ocupamos esta ecuación al revés. Tenemos el caudal que nosotros estamos buscando y a partir de esto de acá nosotros calculamos entonces cuánto vale el periodo de retorno de asterisco, que es el que viene de aquí. ¿Ya? Y por lo tanto podemos calcular cuánto vale o sea, cuál es la probabilidad de que el sistema falle en los próximos años y a partir de en los próximos N años, y a partir de esa información es que uno puede eventualmente tomar algún tipo de decisión. ¿Ya? Así que esto acá es, como les decía, es un problema que sigue la misma metodología, pero está escrito inverso. ¿Ya? Todo el desarrollo fue hecho pensando en: se define un riesgo, se tiene un periodo de retorno asociado al diseño, calculo el caudal y con ese caudal entro al diseño hidráulico, que es el que me permite decir cuál es el ancho del canal, la rugosidad pendiente, alto de los muros, etc. ¿Ya? Pero está toda esta otra serie de problemas que son parecidos, ¿ya? Donde ahora yo tengo una instalación y me gustaría, por ejemplo, identificar si es que qué tan susceptible es de que algunas zonas se inunden. ¿Ya? Eso requiere primero un análisis hidráulico del problema, de manera tal de encontrar cuál es el valor del caudal que está asociado con que se me inunde esta zona de acá. ¿Ya? Que en otras palabras, dado la profundidad de escurrimiento que viene siendo esta sección, determino entonces cuánto vale el caudal y eso significa resolver el eje hidráulico del sistema para diferentes caudales y en función de eso identificar cuál es el caudal límite que hace que esta zona se me inunde o no se me inunde. ¿Ya? Un problema urbanístico, ¿ya? Se podría decir. ¿Ya? Y una vez que nosotros conocemos el caudal, podemos entonces calcular el riesgo de que esta zona se inunde en un cierto periodo. Esa es una pregunta, pero puede ser otro tipo de preguntas que pueden estar ocurriendo. Y en el contexto de este gráfico de probabilidad de excedencia o periodo de retorno versus caudal, se conoce el caudal, se intersecta con la curva y a partir de eso se mide directamente cuál es el periodo de retorno que está asociado a este evento y por lo tanto ahí se puede cuantificar directamente cuál es el riesgo de que se inunde una vez, al menos una vez, o otro tipo de pregunta del tipo hidrológico, ¿ya? O sea, del tipo de cuantificación de riesgo, lo que incluye tanto la probabilidad de excedencia del evento, más bien más otro tipo de variables adicionales.